Esta es tu meditación diaria Conectados. Bienvenidos. Salmos capítulo 32, versículos 8 y 9. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Hoy quiero hablarte acerca de cómo aprender a obedecer a Dios. Lo primero que debemos tener en cuenta para aprender obediencia es decidir confiar en el Señor. No podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Observe que el salmista dice algo poderoso: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esas son palabras del Señor. Entonces, cada vez que usted y yo nos sentimos tentados a desobedecerle, revela que no estamos confiando en las promesas del Señor. Esto indica o que no confiamos en Él o que confiamos poco en Él. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en que Dios es quien dice ser y en que hará todo lo que Él nos ha prometido. Fíjese que Dios siempre te ofrece instrucciones y supervisión para el camino que queda por delante. Él te ofrece un consejo personal para todas las decisiones de la vida. Esto indica que Dios está velando siempre sobre ti. Quiere dirigirte, quiere enseñarte, mostrarte el sendero de la vida, señalarte hacia dónde más te conviene y cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Pero también hay una advertencia en el Salmos capítulo 32. En el versículo 9 dice: no seas como el caballo. En otras palabras, inquieto con el deseo de correr hacia adelante. Hace referencia de un caballo salvaje que cuando le abren la puerta corre desesperadamente y huye. Tampoco seas como el mulo, que obstinadamente rehúsa ir aun cuando es dirigido, porque no tiene entendimiento. Entonces, tanto el caballo como el mulo necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. En otras palabras, estos dos animalitos necesitan cabestro y freno para sujetarlos y hacerlos sumisos y obedientes. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que aprendamos a ser sensibles a la dirección del Señor. No debemos aprender obediencia con disciplina. Para poder enseñarle al caballo, incluso al mulo, muchas veces hay que disciplinarlos. Entonces, lamentablemente, hay personas en las que tienen que estar viviendo ciertos procesos para poder aprender obediencia. Y eso no debería ser así, porque no es la voluntad de Dios que nosotros la aprendamos a través de procesos de crisis o de circunstancias adversas. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente a la que Dios la bendice abundantemente, pero se olvidan de Dios. Por ejemplo, dejan de orar, dejan de meditar en las Escrituras, dejan de adorar a Dios, dejan de asistir a las iglesias, dejan de escuchar los conectados o aquellas cosas que representan una bendición para su vida espiritual, que les ayuda en su crecimiento espiritual. Dejan de hacer todas esas cosas básicas que hacen parte de su llamado como hijos de Dios. Entonces, con el tiempo entran en crisis. Luego nuevamente Dios en su misericordia los restaura y los levanta y los vuelve a bendecir. Pero ellos, obstinados, ¿qué hacen? Se olvidan nuevamente de Dios. Entonces se la pasan de proceso en proceso, disciplinados todo el tiempo, allí quebrantados, hasta que aprenden disciplina y aprenden obediencia. No como Dios quiere, sino como ellos escogieron. Dios nunca va a usar los procesos, te va a enviar un proceso para que tú aprendas obediencia. La mayoría de los procesos son el resultado de nuestra propia desobediencia o nuestra propia terquedad. Entonces no esperemos un proceso para aprender obediencia a Dios. Al contrario, por revelación, por lo que nos dice la palabra, por los testimonios, los ejemplos que encontramos en la Biblia, pongámoslos en práctica. Y ahí aprenderemos obediencia y tendremos una vida bendecida, rebosante de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que aprendamos a confiar en el Señor. Él tiene control de todo y nos está conduciendo a lo mejor para nuestras vidas y nuestra descendencia. Y no olvides, sigue conectado con Dios y también con nosotros.